Imagínate tener 65 años, sin trabajo, sin ahorros y con una pensión mensual que apenas alcanza para comer. Eso le sucedió a Harlan David Sanders, un hombre que había pasado su vida saltando de un empleo a otro, siempre buscando estabilidad, siempre creyendo que el éxito llegaría algún día. Pero en ese momento parecía que el destino lo había abandonado por completo. La mayoría de las personas a su edad pensaría en retirarse, pero él no tenía nada de qué retirarse. Lo único que tenía era una vieja receta de pollo y una determinación que pocos hombres conservan cuando todo se derrumba. Durante su juventud, Sanders había hecho de todo. Fue conductor de tranvía, vendedor de seguros, granjero e incluso bombero. Cada trabajo era una promesa de estabilidad que nunca terminaba de cumplirse. Sin embargo, en cada oficio había aprendido algo: disciplina, servicio, atención al detalle. Y aunque no lo sabía todavía, cada fracaso se estaba acumulando en una especie de capital invisible que más tarde se convertiría en su ventaja competitiva más poderosa. Así que cuando su pequeño restaurante, abierto junto a una estación de gasolina en Kentucky, comenzó a recibir elogios por su pollo frito, Sanders creyó que finalmente había encontrado su propósito. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Sus clientes recorrían kilómetros solo para probar esas piezas de pollo cocinadas en una olla a presión especial, una técnica que le permitía mantener la carne jugosa por dentro y crujiente por fuera. Pero entonces llegó un golpe devastador. La construcción de una nueva autopista desvió el tráfico que pasaba frente a su restaurante. Lo que antes era un sitio concurrido se quedó en silencio. En cuestión de meses, las ventas se desplomaron. Sanders tuvo que vender su local y, tras pagar sus deudas, le quedó apenas una pensión de $105 mensuales. Era el ocaso, o al menos eso parecía. Piensa en esto por un segundo. Tienes más de 6 décadas de vida encima. Todo lo que construiste se derrumba, tu negocio se extingue, tus finanzas están en ruinas y la sociedad pareciera sugerirte que aceptes tu retiro con resignación. ¿Qué harías tú? La mayoría se rendiría. Harlan Sanders, en cambio, se preguntó algo distinto. ¿Y si este no fuera el final? ¿Y si todo lo que he aprendido hasta hoy sirviera para empezar de nuevo? Esa pregunta marcó el inicio de una segunda vida, una vida que convertiría su nombre en una marca global. La historia de Sanders no empieza con éxito, sino con frustración. Había tocado fondo más veces de las que podía contar. Sin embargo, algo lo diferenciaba de los demás. Creía que su receta era más que comida. Era una experiencia. Tenía una visión lenta, cocinada a fuego bajo, una convicción de que, si lograba poner su producto en las manos correctas, podría crear algo mucho más grande que él mismo. Así que, en lugar de rendirse, decidió convertir su arte en un negocio escalable. Pero primero debía sobrevivir. Empacó su olla a presión, su mezcla secreta de 11 hierbas y especias, y comenzó a recorrer el país en su viejo coche. Dormía dentro del vehículo, se afeitaba en estaciones de servicio y cocinaba pequeñas muestras de su receta en cafeterías ajenas para convencer a los dueños de probarla. No había presentaciones corporativas ni inversores sofisticados, solo un anciano con un delantal blanco, un rostro amable y una propuesta de valor genuina. Un producto que vendía sabor, consistencia y velocidad. Cada rechazo era un golpe al orgullo, pero también una lección de mercado. Comprendió cuáles eran las objeciones, qué propietarios se preocupaban más por la rentabilidad, cuáles buscaban sabores únicos. Estaba haciendo, sin saberlo, su propia investigación de campo. En esos meses de carretera, Sanders desarrolló algo más valioso que cualquier receta, una resistencia mental extraña para alguien de su edad. Porque cuando más de 1000 dueños de restaurantes te dicen que no, la tentación de rendirse es inmensa, pero cada negativa solo reforzaba su convicción. Él sabía que no necesitaba convencer a todos, bastaba con encontrar a uno que creyera tanto como él. Y esa mentalidad, la de persistir hasta el sí, es una de las lecciones más poderosas que puedes aplicar a tu propio negocio. Cuando nadie cree en ti, tu perseverancia se convierte en tu principal ventaja competitiva. Si lo piensas bien, Sanders no estaba simplemente vendiendo una receta.
Estaba ofreciendo un modelo reproducible, una propuesta de negocio con márgenes claros y un producto estandarizado. Aunque aún no lo llamaba así, estaba diseñando el embrión de un sistema de franquicias. Su visión era simple pero brillante. Si cada restaurante local pudiera cocinar su pollo bajo su fórmula exacta, todos ganarían. Los dueños tendrían un producto rentable y él cobraría una comisión por cada plato vendido. Era una estrategia que mezclaba pasión gastronómica con pensamiento empresarial avanzado, una combinación poco común en la década de 1950. Pero antes de llegar allí, debía enfrentar el peso emocional del fracaso. Había perdido casi todo, su negocio, casa y gran parte de su autoestima. Aún así, no dejó que la vergüenza dictara su destino. Esa es la parte que los emprendedores olvidan mencionar. El éxito no llega solo con trabajo duro, sino con una capacidad casi irracional de seguir creyendo cuando todo alrededor se ha desmoronado. Sanders entendió que su historia personal podía transformarse en su mejor argumento de venta. Un hombre que se negaba a rendirse era por definición un símbolo de confianza. Mientras muchos aconsejaban prudencia, él apostó todo lo que le quedaba. No tenía publicidad, ni capital, ni conocimiento formal en administración, pero tenía algo que ningún actor del mercado podía imitar: una narrativa auténtica. Su historia se convirtió en parte del producto. Comer su pollo no era solo disfrutar un sabor, era participar de una historia de resiliencia, y ese componente emocional sería más adelante uno de los pilares del branding de su marca. Hoy lo llamaríamos storytelling, pero en ese entonces él simplemente contaba la verdad. La historia de un hombre demasiado terco para rendirse. La lección aquí es clara: no necesitas recursos infinitos para comenzar. Necesitas una visión que trascienda tus circunstancias. En su punto más bajo, Sanders no descubrió una receta nueva ni una técnica secreta. Descubrió algo más profundo: que el éxito no es una línea recta, sino una espiral de caídas y aprendizajes. Que a veces perderlo todo es el requisito previo para empezar limpio. En ese sentido, su quiebra fue su verdadero renacimiento. Lo obligó a mirar su talento con otros ojos, no como cocinero, sino como estratega. Cuando cambió su mentalidad, cambió su destino. Y entonces llegó el día en que alguien finalmente dijo que sí. Un pequeño restaurante aceptó probar su receta bajo su sistema. Las ventas se dispararon y el rumor corrió como fuego entre los negocios vecinos. El primer paso había sido dado y con él una nueva etapa en la historia de la gastronomía mundial. Ese viejo hombre al que el mundo había dado por acabado había encontrado la manera de convertir su historia de fracaso en una lección de éxito aplicable a cualquier emprendedor. La próxima vez que sientas que es demasiado tarde, piensa en él. Imagina a un hombre mayor conduciendo por carreteras vacías, con una olla al lado del asiento y la fe como combustible. No tenía certezas, solo una idea: que su mejor capítulo todavía estaba por escribirse. Y no se equivocó, porque a veces, cuando todo parece perdido, es cuando realmente empieza la historia. Rechazo tras rechazo. Esa fue la melodía que acompañó a Harlan Sanders durante meses enteros. En su coche destartalado, recorría carreteras interminables, de pueblo en pueblo, con una sola idea en la cabeza: convencer a alguien de probar su receta de pollo frito. A su edad, muchos lo consideraban un terco sin remedio, pero él lo veía de otro modo. Estaba convencido de que cada negativa lo acercaba, aunque fuera un poco, al sí que cambiaría su vida. Se estima que más de 1000 restaurantes lo rechazaron antes de que alguien aceptara su propuesta. Imagina lo que eso implica emocionalmente: 1000 puertas cerradas, 1000 conversaciones que terminaban con un no y un apretón de manos cordial pero vacío. Pocos soportan escuchar un rechazo una decena de veces. Él lo hizo más de 1000, y cada vez se levantaba, limpiaba su traje blanco, ajustaba su corbata negra y preparaba su próxima presentación. Esa disciplina mental, esa fe irracional en su producto, fue lo que lo transformó de un hombre común en un símbolo de perseverancia empresarial. No era solo orgullo lo que lo movía. Sanders sabía que tenía algo valioso, una propuesta de valor concreta.
Su receta garantizaba un sabor único y un tiempo de preparación menor gracias a su técnica de cocción a presión. En una época donde la comida rápida empezaba a ganar terreno en Estados Unidos, ese detalle era oro puro, pero él no hablaba el lenguaje corporativo del mercado, hablaba el lenguaje de un hombre del sur, sincero, directo y con un carisma difícil de ignorar. Su oferta era simple: tú cocinas mi receta, pagas una pequeña comisión y ambos ganamos. Sin embargo, la simplicidad no siempre abre las puertas. Muchos empresarios lo veían como un soñador sin capital, sin marketing y sin credenciales. Pero lo que ignoraban era que Sanders estaba describiendo algo que más tarde revolucionaría la industria alimentaria: un modelo de negocio replicable con branding unificado. En otras palabras, las bases de una franquicia. No buscaba vender pollo, buscaba vender un sistema rentable. Y aunque nadie lo sabía en esos años, estaba creando un concepto que dominaría el mercado global de la comida rápida durante las siguientes décadas. Cada rechazo se convirtió en un campo de entrenamiento. Sanders aprendía a ajustar su discurso, a entender los miedos de los dueños de restaurantes y a responder con argumentos de negocio, no con emoción. Si alguien decía que no porque dudaba de la rentabilidad, él mostraba los márgenes de ganancia promedio. Si otro se quejaba del costo inicial, él ofrecía un esquema de pago flexible. Estaba haciendo lo que cualquier vendedor experto hace: convertir objeciones en oportunidades. Su conocimiento empírico, forjado en el fracaso, se transformó en una base sólida de comprensión del cliente. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. En lugar de rendirse o culpar al mercado, Sanders asumió un rol activo en su propio aprendizaje. Cada negativa era una especie de encuesta cualitativa, un feedback que mejoraba su próxima visita. Así pulió su pitch de ventas hasta que se volvió irresistible, y aunque muchos no lo notaron, construyó su ventaja competitiva más duradera: la autenticidad. Cuando un hombre que ha perdido todo te habla de una oportunidad, no suena a discurso, suena a verdad. Y esa verdad conectaba emocionalmente con dueños de restaurantes que también luchaban por sobrevivir. ¿Te das cuenta de lo que realmente estaba haciendo? Sanders estaba incubando un negocio escalable sin saberlo. Estaba probando un modelo, verificando su demanda, validando su oferta y ajustando su propuesta de valor en tiempo real. Hoy lo llamaríamos metodología Lean o validación de hipótesis. Pero en 1950 solo era un hombre experimentando, midiendo y adaptando. Y eso es lo más inspirador. No necesitó libros de gestión empresarial, solo la voluntad de observar y aprender. Después de decenas y decenas de rechazos, su persistencia finalmente fue recompensada. Un pequeño restaurante en Salt Lake City decidió probar su receta. Sanders cocinó personalmente, explicó los pasos, calculó tiempos y márgenes. Cuando las ventas del dueño se triplicaron en cuestión de días, el boca a boca hizo el resto. Ese fue el punto de inflexión. El primer caso de éxito real validó su concepto. Lo que para otros era un experimento, para él era una misión cumplida. El modelo funcionaba y ahora solo necesitaba replicarlo, pero incluso después de haber conseguido su primera aceptación, Sanders no permitió que el entusiasmo lo cegara. Entendía que un producto, por bueno que fuera, debía sostenerse sobre procesos claros y estándares idénticos. De nada servía que su receta fuera excelente si cada local la preparaba de manera diferente. Así que empezó a sistematizarlo todo: cantidades exactas de cada especia, tiempos de cocción medidos, temperatura constante del aceite. Estaba construyendo, sin manuales, un modelo operativo que garantizaba consistencia. En el lenguaje de negocios, acababa de establecer la columna vertebral de su ventaja competitiva sostenible. Las siguientes semanas se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Sanders visitaba varios estados al mes, demostrando su receta e intentando firmar nuevos acuerdos. A cambio de un pequeño pago por cada pieza vendida, ofrecía a los dueños un producto probado. No había riesgos mayores, solo hacía falta confiar, pero aún así, muchos seguían diciendo que no.
Y cada no dolía, claro, aunque al mismo tiempo confirmaba que el mercado todavía no comprendía su visión. Lo que para los demás era un rechazo, para él era una validación de que estaba adelantado a su tiempo. Hay algo profundamente poderoso en esa etapa de su vida. Sanders no tenía un equipo de marketing, ni inversionistas, ni asesores financieros. Lo único que tenía era una confianza inquebrantable en su producto y en su capacidad para convencer. Su historia personal se convirtió en su carta de presentación. No ofrecía solo pollo, ofrecía una demostración de fe. Y eso conectaba. Cuando alguien finalmente firmaba con él, lo hacía no solo por el sabor, sino por la historia que representaba. A medida que avanzaba, Sanders perfeccionaba su estrategia. Comprendió que no todos los clientes ideales eran iguales. Algunos buscaban aumentar ganancias, otros destacarse de la competencia, otros sobrevivir. Así que adaptó su discurso a cada perfil. Les hablaba de eficiencia, de branding, de satisfacción del consumidor. En términos modernos, estaba segmentando su mercado y afinando su propuesta de valor. Esa versatilidad lo volvió más persuasivo que nunca. Hay una pregunta que deberías hacerte como emprendedor. ¿Cuántos rechazos estás dispuesto a soportar antes de desistir? Sanders escuchó 1000 veces que su idea no era viable, pero cada negativa era una nueva razón para mejorar. Su historia demuestra algo esencial en los negocios. La validación no se obtiene en los aplausos, sino en la resistencia. Su secreto no era magia, era método, persistencia sistemática, actitud de aprendizaje y claridad de propósito. La lección del coronel Sanders en esta etapa es simple pero transformadora. No todos los no son fracasos, algunos son pruebas de enfoque. Lo que separa a los que se rinden de los que triunfan no es el talento, sino la capacidad de seguir jugando después de perder. Y en ese tablero, Sanders demostró que el éxito no es para el que llega primero, sino para el que no se retira. Su receta no solo estaba hecha de especias, sino de paciencia, análisis y convicción. Porque al final, la receta del rechazo era también la receta de su éxito. Imagínate el momento. Harlan Sanders, con su traje blanco impecable y su corbata de cinta negra, se encuentra frente a un mapa lleno de alfileres. Cada alfiler representa un restaurante dispuesto a usar su receta. No eran muchos, apenas un puñado, pero bastaban para que su idea dejara de ser solo una ilusión. En su mente ya no era un cocinero vendiendo pollo frito, era el creador de un modelo de negocio replicable. Estaba a punto de transformar una receta casera en una franquicia nacional. La transición no fue simple. Sanders debía resolver un dilema que enfrenta todo emprendedor: cómo mantener la esencia del producto mientras escala. Su receta era perfecta en sabor, pero dependía de una ejecución precisa. Cada minuto, cada grado de temperatura, cada gramo de condimento contaba. Si los restaurantes no lograban reproducirla al detalle, el resultado sería inconsistente. Para él, la clave del éxito no estaba solo en el sabor, sino en la consistencia. Esa sería la base de su marca, su verdadera ventaja competitiva. Así comenzó a sistematizarlo todo. Anotaba los tiempos de cocción, pesaba las mezclas con exactitud y definía procesos que cualquiera pudiera repetir. Estaba desarrollando un manual operativo antes de que el término siquiera existiera en el mundo empresarial. Y lo hizo con una visión clara. Quería que su pollo supiera igual, sin importar si se cocinaba en Kentucky, Ohio o Nueva York. Ese estándar fue su primera innovación disruptiva. En una época donde la comida dependía del talento del cocinero, él apostó por la estandarización como fórmula de control y expansión. En paralelo, comprendió algo que separa a un emprendedor del resto. La marca debía tener rostro. No bastaba con ofrecer un producto sabroso, necesitaba una historia, un ícono, una figura que representara confianza. Así nació el personaje del coronel Sanders. No era un título militar real, sino un reconocimiento honorífico otorgado por el estado de Kentucky, pero él supo convertirlo en un símbolo. Con su traje blanco, su sonrisa amable y su aire sureño, el coronel se convirtió en la encarnación de la promesa de KFC, comida hecha con amor, por alguien que sabía lo que hacía. El crecimiento empezó lentamente. En 1952 abrió la primera franquicia en Salt Lake City.
y en cuestión de años, más de 600 restaurantes usarían su receta. Cada acuerdo se cerraba de manera personal, with Sanders cocinando en la cocina del local, explicando paso a paso el proceso y estableciendo relaciones de confianza. Para muchos empresarios, aquel anciano no era solo un franquiciador, era un mentor. Les enseñaba a servir, a sonreír y a comprender que el negocio no era vender pollo, sino vender satisfacción. Esa mentalidad se convirtió en el alma del modelo de franquicia, pero la verdadera genialidad estaba en su estructura financiera. Sanders no cobraba por adelantado ni exigía grandes entradas de capital. Su modelo se basaba en comisiones por cada pieza de pollo vendida. Eso significaba que si el dueño ganaba, él también ganaba. Era un modelo win-win adelantado a su tiempo. Además, este sistema le permitía crecer sin endeudarse ni invertir en locales propios. Básicamente, estaba construyendo una red bajo una lógica de crecimiento exponencial con bajo riesgo financiero. En términos modernos, podríamos decir que estaba aplicando un modelo escalable de ingresos recurrentes. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Muchos franquiciados intentaban modificar la receta para abaratar costos o acelerar el proceso. Sanders debía ser implacable con la calidad. Viajaba constantemente, inspeccionaba cocinas y exigía cumplimiento estricto de su fórmula original. No era un tirano, pero sí un guardián del estándar. Había entendido que una marca fuerte no se construye sobre la flexibilidad, sino sobre la fidelidad al propósito. Cada vez que defendía su receta, estaba protegiendo algo más grande, la integridad de su visión. A medida que la cadena crecía, también lo hacía la competencia. Los restaurantes locales intentaban imitar su sabor, otros se inspiraban en su modelo de franquicia. Pero el coronel tenía una ventaja que nadie podía copiar: la historia. Su biografía era su estrategia de marketing. No necesitaba campañas elaboradas, bastaba contar su travesía. Un hombre que empezó a los 65 años, que enfrentó 1000 rechazos y que ahora lideraba una marca nacional. Esa narrativa conectaba emocionalmente con el público. Compraban el pollo porque creían en su historia, tanto como en su sabor. El ritmo de crecimiento se volvió vertiginoso. En pocos años, Kentucky Fried Chicken pasó de ser una anécdota regional a una sensación nacional. Su logo se volvió omnipresente en carreteras, ciudades y menús. Sanders, que solía dormir en su coche, ahora viajaba en avión dando conferencias, visitando franquicias y apareciendo en programas de televisión. Sin embargo, nunca perdió el toque humano. Saludaba a los clientes, se sentaba con empleados y escuchaba críticas con atención. Era la figura de un fundador que no delegaba la pasión por el producto, que seguía viendo cada pieza de pollo como una extensión de su legado. ¿Qué puedes aprender de esta etapa? Que toda gran expansión requiere un sistema, una marca con alma y un líder dispuesto a defender su visión con tenacidad. Sanders no inventó el pollo frito, pero sí inventó una forma de venderlo. Comprendió antes que muchos que en un mundo cada vez más competitivo, las emociones valen tanto como la receta. No bastaba con vender alimento, había que vender significado. Y el suyo era claro: nunca es tarde para empezar. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando alcanzó su restaurante número 500. Podría haberse detenido ahí, pero no lo hizo. Seguía viajando, firmando contratos, inspirando a otros. Cada franquicia era para él una validación de que la edad no define el límite del crecimiento. En cada nueva apertura veía reflejado su propio renacer. Si el sueño había nacido de la quiebra, ahora era un negocio que movía millones de dólares. Todo eso construido con una receta y una idea. La excelencia como religión. Final, lo que distinguió a Sanders fue su capacidad de pensar como empresario sin dejar de actuar como artesano. Nunca sacrificó el cuidado por la escala. Cada local debía mantener la textura, el olor y el sabor exacto de su visión original.
En un mundo obsesionado con la inmediatez, él apostó por la constancia y esa apuesta lo llevó a transformar su estufa personal en una red de franquicias globales. Lo que comenzó con un solo hombre y una olla a presión se había convertido en el germen de un imperio. La historia demuestra que los grandes cambios nacen en las cocinas humildes tanto como en las oficinas corporativas. El coronel Sanders no tenía estudios formales en negocios, pero aplicó sin saberlo principios que hoy se enseñan en escuelas de gestión: escalabilidad, marca personal y excelencia operativa. Su camino simboliza algo que cada emprendedor debe recordar. Cuando tu propósito es claro y tu producto cumple lo que promete, el tamaño del sueño deja de importar. Lo verdaderamente imposible es detener a quien ya decidió empezar. Imagina esto: un anciano que había pasado la mayor parte de su vida intentando sobrevivir, ahora viajaba por el país supervisando cientos de restaurantes que vendían su receta. A mediados de la década de 1960, el coronel Sanders ya no era solo un hombre con una idea, era el rostro de una de las marcas más reconocidas de Estados Unidos. Kentucky Fried Chicken se había convertido en sinónimo de sabor, confianza y rentabilidad. Lo que comenzó como una olla a presión en su cocina ahora era un modelo empresarial que movía millones de dólares cada año. El ritmo de expansión era impresionante. De tener apenas unas decenas de locales en sus primeros años, pasó a más de 600 franquicias repartidas por todo el país. Cada nuevo contrato validaba no solo la calidad de su pollo, sino también la solidez del modelo de franquicia que había creado. Sanders había descubierto cómo convertir un producto local en una experiencia nacional, pero el verdadero secreto detrás del crecimiento no estaba solo en la receta, sino en la cultura empresarial que había construido alrededor de ella. Para el coronel, cada restaurante debía ser un reflejo de su filosofía. La atención debía ser amable, el producto debía servirse fresco y el local debía transmitir calidez. Era un equilibrio entre eficiencia operativa y hospitalidad emocional. Sanders entendía que la clave para escalar un negocio no era multiplicar locales, sino multiplicar experiencias. Ese enfoque en la consistencia emocional del cliente fue su mayor innovación, porque una marca no crece por publicidad, crece por cómo hace sentir a quien la elige. Su imagen también jugó un papel fundamental. El anciano carismático con el bigote blanco y la sonrisa cálida se convirtió en una figura pública reconocida. Era más que un logotipo, era la prueba viviente de que la perseverancia paga. En las entrevistas hablaba con humildad, recordando los tiempos difíciles y las lecciones aprendidas, y aunque su discurso parecía simple, estaba cargado de sabiduría empresarial, foco en el producto, obsesión por el detalle y respeto por el cliente. Esos tres elementos se convirtieron en el ADN de Kentucky Fried Chicken. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos. Mantener el control sobre una red de cientos de franquicias exigía una estructura más formal. Sanders contrató gerentes regionales, implementó auditorías y desarrolló manuales que garantizaban que el pollo se cocinara bajo los mismos estándares en cada ubicación. Su enfoque artesanal comenzó a convertirse en un modelo corporativo. Sin embargo, esta transición no fue fácil para él. Acostumbrado a la cercanía y al trato directo, le costaba delegar decisiones críticas. No quería que la expansión diluyera su esencia. Hubo un momento decisivo en su trayectoria. Cuando las franquicias superaron el millar, Sanders comprendió que el crecimiento ya no podía sostenerse únicamente sobre sus hombros. Las demandas operativas, financieras y logísticas lo superaban. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia: vender la compañía. En 1961, a los 73 años, el coronel vendió Kentucky Fried Chicken a un grupo de inversionistas por $2 millones. La cifra puede parecer modesta hoy, pero en aquel entonces representaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Muchos podrían pensar que, al vender, había renunciado a su legado, pero la realidad fue distinta.
Sanders no se apartó del negocio, mantuvo su papel como embajador de la marca, visitando franquicias, apareciendo en comerciales y garantizando que la calidad no se perdiera. Su presencia seguía siendo una brújula moral para la empresa. Había demostrado que un fundador puede construir algo más grande que él y, aún así, seguir siendo su alma. La expansión posterior fue vertiginosa. Con nuevos recursos, KFC cruzó fronteras y llegó a Canadá, Inglaterra y más tarde a Asia. En apenas una década, la marca se convirtió en un fenómeno global. De vender pollo en un restaurante de carretera, Sanders había pasado a presidir una corporación que movía millones de piezas de pollo cada semana. La idea que nació en medio de la quiebra se había transformado en un imperio, no por suerte, sino por estructura, visión y coherencia. Uno de los pilares del éxito global fue la estandarización. KFC se convirtió en sinónimo de fiabilidad. Dondequiera que un cliente entrara, encontraba el mismo sabor, el mismo aroma, la misma textura. Esa consistencia creaba confianza, y la confianza es la base de cualquier marca poderosa. Sanders había entendido eso antes que muchos teóricos del marketing. De hecho, su estrategia anticipó conceptos que luego definirían la economía de franquicias moderna: minimizar la variabilidad y maximizar la familiaridad. Sin embargo, el coronel no era un hombre complaciente. Incluso después de vender su empresa, mantenía una vigilancia constante sobre cómo se preparaba el pollo. Si encontraba un local que no respetaba su receta, no dudaba en expresar su descontento. Esa exigencia, que algunos interpretaban como terquedad, era en realidad un compromiso con la promesa de valor. Sanders no defendía su ego, defendía una marca que llevaba su nombre y su reputación. Sabía que el éxito duradero depende de la coherencia permanente. Lo notable es que su historia no se detuvo ahí. En sus últimos años, el coronel Sanders se convirtió en una figura mítica del emprendimiento. Era invitado a universidades y foros empresariales, donde narraba su historia con un tono sereno, pero siempre con una chispa de determinación. Su mensaje era claro: el fracaso no define tu vida, define tus lecciones, y esas lecciones, si se aplican con disciplina, pueden construir imperios. El impacto económico de KFC fue extraordinario. Generó miles de empleos, impulsó el desarrollo de proveedores locales y estableció un modelo de franquicia que se replicaría en muchas otras industrias. Lo que comenzó como una receta se transformó en una máquina de innovación empresarial. Sanders había logrado algo que pocos consiguen: que su creación viviera más allá de su propia vida. No solo construyó riqueza, construyó un sistema. Entonces, ¿qué puedes aprender de este capítulo? Que el éxito sostenido no nace de una idea brillante, sino de una ejecución impecable. La receta de Sanders era buena, pero su modelo lo era aún más. Supo escalar sin perder el sabor, crecer sin perder el alma, y eso lo convierte en un ejemplo eterno para cualquier emprendedor. Porque un imperio no se levanta sobre ladrillos, sino sobre decisiones coherentes, una tras otra, durante años. Al final, el coronel Sanders no fue solo un empresario, fue un arquitecto del espíritu humano, un recordatorio de que las segundas oportunidades existen y de que nunca es tarde para construir algo monumental. Kentucky Fried Chicken se volvió una marca global, pero su verdadero legado vive en la lección que dejó. El éxito no está reservado para los jóvenes, sino para los decididos. Y cuando la determinación se mezcla con propósito, incluso un hombre quebrado puede fundar un imperio frito en oro. Imagínate por un momento al coronel Sanders, ya mayor, con su característico traje blanco y su sonrisa serena, observando cómo su rostro se había convertido en un símbolo global. Detrás de esa imagen icónica había un viaje marcado por pérdidas, fracasos y una perseverancia casi sobrehumana. A los 65 años, cuando la mayoría se jubila, él apenas estaba empezando. Su historia no es solo la de un empresario, sino la de un hombre que decidió desafiar el calendario y reinventarse cuando nadie lo esperaba. Su mayor enseñanza no fue su receta, sino su forma de pensar. Sanders entendió algo que muchos olvidan: el tiempo no es una barrera, es una herramienta. En lugar de preguntarse si era demasiado tarde,
Se preguntó si todavía había algo que podía aportar. Esa mentalidad lo cambió todo. Para él, emprender no era cuestión de edad ni de suerte, sino de decisión. Y esa decisión, tomada al borde de la quiebra, transformó lo imposible en inevitable. Cuando analizas su trayectoria desde la perspectiva empresarial, te das cuenta de que cada uno de sus pasos encierra una lección aplicable hoy. Primero, identificó una propuesta de valor clara, un producto único, delicioso y eficiente. Luego, creó un modelo de negocio escalable que le permitió crecer sin grandes recursos. Y finalmente, construyó una marca basada en autenticidad, la cual inspiraba confianza y transmitía historia. En esos 3 pilares se resume el legado del Coronel Sanders, un esquema que cualquier emprendedor del siglo XXI puede imitar. Piensa en esto. Después de ser rechazado más de 1000 veces, Sanders no cambió de idea, solo ajustó su estrategia. Esa es otra lección crucial. El fracaso no siempre significa que tu visión es incorrecta, a veces significa que aún no has encontrado la forma correcta de ejecutarla. El coronel trató su receta y su modelo como un proceso de iteración constante, de prueba y error. Sin darse cuenta, aplicó el principio que hoy conocemos como pensamiento Lean. Lanzar, aprender, mejorar. Era un innovador en una época en que la innovación ni siquiera se medía con métricas. Otro punto clave en su historia es el propósito. No se trataba solo de vender pollo, sino de ofrecer satisfacción, de darles a las familias una comida de calidad a buen precio. Cuando encuentras un propósito claro, todo lo demás encaja. La estrategia, las decisiones, las alianzas. Sanders no necesitaba motivación externa, su propósito era más fuerte que el cansancio o la frustración, y ese propósito se sentía en su producto, porque cada pieza de pollo era también una declaración: si yo puedo hacerlo, tú también. El coronel también demostró la importancia de cultivar la marca personal como activo. Mucho antes de que las redes sociales lo hicieran tendencia, él usó su imagen como extensión de su negocio. Su traje blanco, su sonrisa amable y su tono paternal creaban una conexión emocional inmediata. La gente no solo compraba pollo, compraba la promesa de calidad que salía de su boca. En términos modernos, fue un pionero del marketing personal. Su rostro fue el logotipo, su historia fue la campaña publicitaria y su coherencia fue la mejor estrategia de fidelización. Sin embargo, su éxito no lo blindó de las dificultades. Había vendido su compañía a los 73 años, pero siguió trabajando casi hasta el final de su vida, asegurándose de que su visión se mantuviera intacta. Muchos pensarían que después de vender, cualquiera descansaría, pero Sanders no buscaba descanso, buscaba trascendencia. Era consciente de que la fortuna es efímera, pero la influencia perdura. Por eso cada visita, cada conversación y cada consejo eran parte de su misión de vida: inspirar a otros a no rendirse. Hay algo especialmente humano en su historia, el hecho de que empezó cuando todos lo daban por acabado. Su éxito no se construyó sobre la juventud ni sobre contactos, sino sobre constancia. Esa constancia es el hilo invisible que conecta todos los grandes logros. Es el poder de levantarse una y otra vez con la misma fe del primer día. Sanders no era un genio, era un insistente, y la insistencia es una forma de genialidad que muchos subestiman. Desde una perspectiva empresarial moderna, lo que hizo el coronel puede analizarse como un caso de rebranding estratégico. Tomó un producto común, el pollo frito, y le dio una identidad diferenciada. Transformó un plato cotidiano en una experiencia comercializable. Así convirtió una necesidad básica en un deseo emocional. Comprendió antes que nadie que el consumidor no compra solo un producto, compra la historia detrás del producto. Esa es una lección que resuena aún más en el marketing contemporáneo. Y es que su legado trasciende el ámbito gastronómico. Sanders se volvió un símbolo cultural, una representación viviente de la segunda oportunidad. Su historia inspira a quienes creen que el tren del éxito ya partió. Demuestra que siempre hay otro tren, que el billete se paga con determinación y valentía. Lo importante no es cuántos años tienes, sino cuánto estás dispuesto a apostar por tus sueños.
Esa mentalidad de posibilidad infinita es lo que mantiene vivos a los emprendedores, incluso en sus horas más oscuras. Pero quizás la lección más poderosa del coronel Sanders no tiene que ver con el dinero ni con las franquicias, tiene que ver con el propósito de la vida misma. Sanders entendió que la verdadera riqueza no proviene de acumular, sino de construir algo que impacte a otros, que el éxito sin propósito es solo ruido, pero el propósito con acción crea legado. Y su legado ha alimentado no solo millones de personas, sino también millones de aspiraciones nenegocentas, todo el mundo. Entonces, ¿qué puedes aprender de un hombre de 65 años que empezó cuando todo parecía terminado? Que el momento ideal para comenzar no existe. Dad las excusas envejecen más rápido que los sueños, y que el verdadero límite no está en la edad ni en las condiciones, sino en la falta de decisión. Sanders no tuvo recursos, estudios ni respaldo, pero tuvo una visión, una voluntad inquebrantable y una receta no solo de pollo sino de perseverancia, que cambió su existencia y la de muchos. Hoy su rostro sigue presente, su marca sigue viva y su historia sigue inspirando. No es un cuento sobre comida, es un mapa sobre resiliencia. El coronel Sanders no venció al mercado, venció al miedo. Y si algo nos enseña su camino, es que siempre hay una versión mejor de ti, esperando a ser cocinada a fuego lento. Puede que tardes décadas en encontrarla, pero una vez que lo hagas, cambiarás tu destino. Porque como demostró él, nunca es tarde para empezar tu propio festín de éxito.